Intentaron construir un avión que volara más rápido que el miedo. En un país donde incluso el metal ya escaseaba, los ingenieros ensamblaron un caza con madera y acero, la última esperanza del Tercer Reich. Sus creadores soñaron que esta máquina cambiaría la guerra, pero en lugar del cielo, encontraron ruinas y tanques británicos, y luego un extraño renacimiento en la lejana Argentina y una enigmática similitud con el MiG soviético que aún suscita controversia. ¿Qué escondía el cuervo, Hakebein? ¿Por qué un proyecto nacido de la desesperación sobrevivió a la propia Alemania y se convirtió en una sombra en el cielo de una nueva era? A finales de 1944, el mundo pareció haberse puesto patas arriba. Lo que hasta hacía poco parecía el poder inquebrantable del Reich se desmoronaba bajo los golpes de los ejércitos aliados. El frente oriental ardía. En Occidente, los estadounidenses ya cruzaban el Rin, y en el sur, el cielo de Italia pertenecía a aquellos que hasta hacía poco escapaban de los bombardeos alemanes. Alemania perdía rápidamente todo: tierra, gente, recursos, incluso la fe en su propia supremacía. Las fábricas se detenían. Los trenes de municiones no llegaban al frente y el combustible para tanques y aviones se convertía en un lujo. Ahora, aviones ajenos reinaban sobre Europa. Los aliados volaban impunemente, arrojando miles de toneladas de bombas sobre ciudades e industria. E incluso la capital del Reich vivía bajo el constante aullido de las sirenas. La Luftwaffe, alguna vez el orgullo de Alemania, se desvanecía a la vista. A los pilotos les faltaban máquinas, a los mecánicos piezas y a los diseñadores metal. Y aún así, Hitler y su círculo se negaban a aceptar lo inevitable. Se aferraban a la idea del arma milagrosa, la única oportunidad de revertir el curso de la guerra. Fue entonces cuando en lo más alto se tomó una decisión extraña, casi desesperada: detener la producción de bombarderos pesados que consumían demasiados recursos y centrar toda la atención en los cazas, no solo en nuevos, sino en aquellos que pudieran volar más rápido que cualquiera que el mundo hubiera visto. La apuesta se hizo en tecnologías que recién comenzaban a nacer: los motores a reacción. Estos aviones, según la concepción del Estado Mayor, debían convertirse en lo que alguna vez fueron los tanques Tiger en tierra, un símbolo de miedo y supremacía. Alemania quería recuperar el cielo, pero el tiempo ya no jugaba a su favor. Día tras día, los aliados destruían almacenes, aeródromos, fábricas. Con el aluminio y el acero que quedaban después de los ataques, era imposible construir un ejército de máquinas milagrosas. Y aún así, nuevas esperanzas comenzaron a arder dentro de Alemania, delirantes, desesperadas, pero geniales a su manera. En medio de la devastación, entre los talleres en llamas y las paredes desmoronadas de los laboratorios, nació un proyecto destinado a ser no solo otro desarrollo, sino un símbolo de obstinación insensata. En un mundo donde incluso el aire olía a desesperanza, los ingenieros alemanes volvieron a tomar lápices, planos y calculadoras. Soñaban con crear un avión que pudiera adelantarse al destino y quizás incluso salvar a la patria del colapso total. Así comenzó la historia de una máquina destinada a permanecer para siempre en la frontera del mito y la realidad. Una historia donde el genio y la desesperación se encontraron en un punto para despegar, aunque fuera demasiado tarde. Cuando la esperanza se volvió más escasa que la gasolina y el acero, fue la fe de individuos lo que elevó el proyecto del tablero de dibujo al nivel de una apuesta nacional. Los diseñadores, reunidos por principio residual,
¿no? Los mejores de los que quedaban, jóvenes, veteranos cansados y brillantes individualistas, trabajaban en condiciones donde cualquier decisión colgaba como una sentencia. Sobre sus mesas no había lujos, sino requisitos estrictos: máxima eficiencia con un mínimo de materiales, simplicidad de producción y una velocidad explosiva de aparición en el cielo. Su referencia no era solo un ideal. El avión a reacción ya creado había mostrado posibilidades asombrosas, pero también había revelado debilidades: laboriosidad de producción, capricho de los motores, una enorme necesidad de aleaciones raras. Este conjunto de problemas se convirtió en un desafío para los ingenieros. ¿Se podría hacer una máquina que combinara las mejores cualidades de su predecesor, pero fuera más fácil de ensamblar y requiriera menos materiales estratégicos? La respuesta pareció cercana cuando en los archivos y cuadernos de trabajo salieron a la luz bocetos e ideas de un hombre, Kurt Tank, cuyo nombre se había asociado durante mucho tiempo con la vanguardia de la construcción de aviones. Su enfoque difería de los esquemas típicos: no una evolución directa, sino una ruptura audaz con la ubicación habitual de las tomas de aire y los elementos de cola, un intento de repensar la geometría misma del avión para las nuevas tareas. A él se unió un joven ingeniero con una visión precisa, casi matemática, de la aerodinámica, Hans Multhop, y juntos comenzaron a ensamblar a partir de ideas no solo otro prototipo, sino un proyecto capaz de convertirse en el siguiente paso en la evolución del reactor. Este proyecto contenía soluciones irracionales y artísticas: la flecha de las alas para mejores características de velocidad, una ubicación no estándar de los centros de gravedad en aras de la maniobrabilidad, un motor compacto pero potente en un único fuselaje. Todo esto parecía un mapa para el mañana, donde el principal recurso no era el metal, sino el pensamiento, la capacidad de plegar las trayectorias de vuelo en una nueva forma. Y aunque el banco de ideas se basara en materiales escasos, los propios planos y cálculos daban la oportunidad de soñar con un avión que pudiera convertirse en la sombra del modelo anterior, pero una sombra capaz de cambiar las reglas del juego. Sobre esta base nació no solo una estructura, sino una imagen, una silueta voladora que en el futuro sería llamada por el apodo de un viejo chiste: el nombre del cuervo que constantemente se metía en problemas. Precisamente a estos bocetos recurrían ahora los planificadores militares, que veían en ellos la posibilidad de una respuesta rápida y relativamente barata al enemigo. Y cuando las preguntas sobre quién daría el metal y quién daría los motores seguían abiertas, la astucia ingenieril se convirtió en su sustituto. Si faltaba un material raro, era necesario reemplazarlo, encontrar una nueva tecnología, una nueva combinación de madera, acero y pegamento, sin perder por ello las cualidades de combate. Así, los planos se convirtieron no solo en esperanza, sino también en una prueba de ingenio en condiciones donde un error significaba el inevitable fracaso de toda la aventura. Los rumores sobre el nuevo avión a reacción británico llegaron a los cuarteles alemanes como un trueno. El Gloster Meteor no era una fantasía de los planos, sino una realidad que ya estaba en pruebas y podía aparecer sobre Europa en cualquier momento. Esta comprensión actuó como un simple hecho, pero su peso fue destructivo. Ya no se podía pensar que la era del reactor era una exclusividad del pensamiento alemán. En el aire surgió un pánico no político, sino industrial. ¿Quién lanzaría al cielo suficientes máquinas para mantener el control sobre las miras
y las trazadoras antes de que los bombardeos destruyeran los últimos hangares. La solución no la trajeron los sueños de los ingenieros, sino las órdenes en papel. El 3 de julio de 1944 comenzó un programa cuyo nombre lo decía todo: Programa de Casas de Emergencia. No fue un paso, sino un salto. Cancelación de la mayoría de los proyectos de aviones pesados, redistribución de fábricas, prioridad a los desarrollos que pudieran fabricarse rápidamente, de forma económica y en grandes volúmenes. El requisito principal sonaba tosco y simple: eficiencia con un mínimo de materiales estratégicos. Se dio preferencia a los esquemas de reacción y de cohete que pudieran aparecer rápidamente sobre los campos de batalla. La maquinaria industrial del país se reagrupó en cuestión de semanas. Las líneas fueron reequipadas, los planos se descartaron o se seleccionaron según criterios estrictos. Los concursos de proyectos se convirtieron en subastas aceleradas de ideas. Sobre las mesas de los militares no había esquemas bonitos, sino cálculos de costes y velocidad de montaje. En las reuniones, discusiones sobre cómo reducir el consumo de aluminio y de qué manera reemplazar las aleaciones deficitarias. La apuesta se hacía en la simplicidad de producción y la practicidad agresiva de la aplicación en combate, no en la exquisitez arquitectónica. En estas condiciones, el nombre de Kurt Tank volvió a sonar de una nueva manera. Sus desarrollos parecían responder a las nuevas reglas: soluciones aerodinámicas audaces, compacidad y la posibilidad de adaptación a otros materiales. Se les dio una oportunidad, pero el precio de esta oportunidad era claro y frágil. El derecho a la vida del proyecto significaba el gasto de las últimas reservas de aluminio y acero, esos mismos materiales que hace poco se consideraban la base inquebrantable de la industria aeronáutica. Cuando los puentes ya se derrumbaban en Alemania y las ciudades se ahogaban bajo los bombardeos masivos, en uno de los modestos talleres de la firma Focke-Wulf nacía algo que recordaba a un desafío a la lógica misma de la guerra. Kurt Tank, un hombre con la espalda recta y una mirada acostumbrada a ver el futuro a través del caos, reunió a un pequeño equipo de aquellos que aún creían en la fuerza del cálculo ingenieril. Entre ellos estaba Hans Multhop, un joven ingeniero casi fanáticamente apasionado por la aerodinámica, cuyos bocetos ya parecían entonces escenas de películas sobre un futuro lejano. Juntos, no solo creaban un avión, intentaban capturar la imagen del mañana que Alemania quizás ya no vería. En los planos se dibujaba una máquina que no se parecía a nada de lo que estaba en los aeródromos del Reich. La toma de aire estaba desplazada bajo la nariz de la cabina, como la de un pez depredador listo para abalanzarse. La cabina del piloto, con una cúpula transparente, se asemejaba a la cabeza de una flecha. Las alas se inclinaban hacia atrás en un ángulo de 40 grados, una línea que más tarde se convertiría en un canon de la era del reactor, y la cola en T, levantada en alto, completaba esta silueta, dándole una gracia extraña, casi viva. A primera vista del modelo, los ingenieros entendieron: esto no era solo un paso adelante, era un salto de décadas. Incluso en miniatura, el Cuervo Ta-183 Huckebein, como más tarde se llamaría al avión en honor al torpe héroe de un cuento satírico alemán, parecía una criatura del futuro. Sus formas eran demasiado audaces para una guerra donde ya faltaban hasta los clavos. Pero precisamente esto le daba al proyecto un simbolismo especial. En un mundo donde todo se derrumba, alguien todavía es capaz de soñar con la perfección. Para Tank,
La velocidad no era solo una característica, era una filosofía de supervivencia. Quería construir una máquina que pudiera volar más rápido que el miedo, más rápido que la propia guerra. Los cálculos mostraban una cifra increíble, alrededor de 600 millas por hora, casi 1000 kilómetros por hora, un valor que parecía inalcanzable para cualquier otra máquina de combate de la época. En los planes había cañones de gran calibre capaces de penetrar el blindaje de los bombarderos y la posibilidad de llevar cientos de kilogramos de armamento si el avión necesitaba convertirse en un atacante. Cada línea en el plano nacía con un riesgo, con la idea de que simplemente no había tiempo para errores. Y aún así, el trabajo continuó fanáticamente, por las noches, a la luz de las lámparas de queroseno, bajo el sonido de las sirenas, donde ya no había ni certeza ni recursos, solo quedaba la fe en que la fuerza de una idea podía sobrevivir incluso a la propia guerra. Pero pronto los diseñadores se enfrentarían a otro desafío. Ni la aerodinámica, ni los cañones, ni la velocidad. Alemania ya no podía permitirse el lujo del metal, y el futuro que intentaban construir tendrían que crearlo con madera. Cuanto más se acercaba el frente a Berlín, más absurdas se volvían las condiciones en las que nacía el nuevo caza. Las fábricas donde hasta hace poco se fundían brillantes fuselajes de aviones, ahora producían placas de blindaje para la defensa de la ciudad. El aluminio se volvió más caro que el oro. Solo alcanzaba para reparar unas pocas máquinas. Los diseñadores entendieron que si no encontraban un sustituto, el proyecto moriría sin despegar. Entonces, Kurt Tank se decidió por algo que hasta hace poco se habría considerado una blasfemia para un ingeniero de su nivel: construir un avión a reacción con madera. Esta decisión parecía una locura, pero no había otro camino. Las principales vigas de soporte, que antes se hacían de aleaciones, ahora se cortaban de madera maciza, impregnada de resinas. Como uniones, se utilizaban láminas de acero, delgadas como papel, pero aún capaces de mantener la forma bajo carga. Las alas se ensamblaban a mano, pegando contrachapado, puliendo la superficie para reducir la resistencia del aire. Cada costura, cada remache, era un compromiso entre el sueño y la imposibilidad. Los ingenieros, acostumbrados a condiciones de laboratorio ideales, ahora trabajaban en instalaciones semidestruidas, donde las paredes temblaban por las explosiones y las corrientes de aire traían olor a quemado y polvo. No podían permitirse el lujo de detenerse. Cada mañana comenzaba con el recuento de los materiales restantes y terminaba con la pregunta: ¿habrá suficiente electricidad para encender las máquinas? A veces usaban recortes de otros proyectos, convirtiendo los restos de aviones fallidos en partes del nuevo. Literalmente, estaban pegando el futuro de Alemania con los escombros de su pasado. Por supuesto, la construcción de madera tenía un precio. Cualquier perforación podía ser mortal, no por la pérdida de control, sino por el incendio. Pero los cálculos de Tank daban esperanza. Si el avión era lo suficientemente rápido, simplemente no tendría que recibir impactos. En el papel, el Cuervo debía alcanzar una velocidad de 1000 km/h, un valor increíble para la época. En teoría, podía convertirse en un fantasma escurridizo sobre el campo de batalla, volando a través del aire con la fuerza de una tormenta, destruyendo al enemigo antes de que pudiera apuntar. Cada detalle de este avión se convirtió en una metáfora de todo el Reich, la grandeza de la concepción y la impotencia total en la realización. Lo que se creó como un símbolo de avance
Ahora dependía de trozos de contrachapado y retales de metal encontrados en los almacenes. Pero Tank no se rindió. Para él, ya no era solo un proyecto, era un desafío personal. Quería demostrar que incluso en condiciones donde todo se derrumba, un ingeniero puede hacer que lo imposible despegue. Mientras él continuaba el trabajo, la guerra se acercaba al corazón de Alemania. Los aviones aliados pasaban diariamente sobre Berlín y el sonido de sus motores era quizás el recordatorio más fuerte de lo poco que quedaba. El Cuervo aún no había despegado, pero sus creadores aún albergaban la esperanza de que lo lograría, aunque fuera en el último día. Enero de 1945 encontró al proyecto Cuervo en el límite entre la inspiración y la desesperación. Los planos aún se calentaban en las mesas de trabajo, pero cada mañana traía noticias de cómo la línea del frente se cerraba cada vez más. Los ingenieros ya no tenían derecho al fracaso, pero tampoco existía tiempo para correcciones. Los datos no coincidían en los cálculos. El centro de gravedad seguía siendo un problema. El avión creado en papel podía volcar al despegar, pero la burocracia de la guerra no esperaba la aerodinámica. La orden de arriba era corta e inapelable. El avión debe volar en mayo. Tank entendió que este requisito era similar a un milagro. Los materiales estaban agotados. Parte del equipo había sido evacuado y los talleres a menudo estaban inactivos debido a cortes de electricidad. Pero cuanto más insensata se volvía la situación, más fuerte era su terquedad. Continuó refinando la forma del ala, cambiando el ángulo del estabilizador, alineando las líneas del fuselaje, como si quisiera obligar a esta máquina no solo a volar, sino a sobrevivir en un mundo donde ya nada vuela. Incluso cuando las bombas explotaban sobre Bremerhaven, en las salas de dibujo todavía se escuchaba el seco rasgueo de los lápices, y de repente, como si el propio destino hubiera decidido darle una oportunidad al Cuervo, llegó un mensaje que asombró a todos. Entre las docenas de proyectos de casas de emergencia presentados, el mejor fue reconocido precisamente el suyo, el TA-183, segundo lugar primero, y luego la decisión oficial: construir la maqueta, preparar el prototipo, proceder a las pruebas. Por primera vez en muchos meses, el aire no olía a quemado, sino a esperanza. El trabajo se aceleró. Las máquinas rugían día y noche. Las líneas de montaje cobraron vida, como si la guerra se hubiera detenido por un momento para estas personas. Los pilotos voluntarios ya se preparaban para los entrenamientos, soñando con ser los primeros en levantar al cielo la máquina que se adelantó a su tiempo. Cada uno de ellos entendía que esto podría no ser un vuelo, sino un salto al vacío. Pero para una Alemania de rodillas, incluso un salto así significaba más que todas las órdenes de Hitler. Para marzo, el proyecto estaba casi listo. El fuselaje estaba cubierto con las últimas reservas de metal. Se probaba el motor. Se ajustaban los sistemas de control. Todo parecía indicar que un poco más y el pájaro de acero realmente despegaría. Pero fuera de los talleres ya se escuchaba otro zumbido. No el de las máquinas, sino el de la artillería de largo alcance. Los aliados se acercaban a Bremerhaven, y el cielo que Tank soñó con devolver a Alemania ahora pertenecía al enemigo. A principios de abril, los ingenieros aún esperaban poder terminar la prueba, pero el día 8, las tropas británicas entraron en la ciudad. Las personas que no se habían apartado de sus mesas de trabajo durante semanas se vieron obligadas a abandonar la fábrica. Las maquetas quedaron en su lugar, sin terminar, cubiertas de polvo y trapos, como si alguien simplemente
hubiera decidido ir a almorzar, y ese día el sueño de volar en el cielo de Alemania se truncó, no con un estruendo, sino con el silencio. Pero la historia del cuervo no terminó. Estaba destinado a renacer lejos de las ruinas del Reich, en otro país y bajo otro nombre. Tras la caída del Reich, Kurt Tank se encontró como un extraño en un mundo donde su nombre se asociaba con un pasado que todos se esforzaban por olvidar. Abandonó Alemania sin fábrica, sin equipo, sin un país que necesitara su talento. Pero el destino, como si se burlara, le dio otra oportunidad. En el otro extremo del planeta, donde el cielo era caluroso y las ambiciones no menos altas, Argentina, que buscaba demostrar al mundo que era capaz de entrar en la era de la aviación a reacción, recibió a Tank como un salvador. Allí, entre los palacios gubernamentales de Buenos Aires y las inmensas llanuras de la Patagonia, se le encargó revivir el proyecto que nunca llegó a volar en Alemania. Volvió a desplegar sobre la mesa los viejos planos, descoloridos, con notas en alemán, y comenzó el trabajo de nuevo. Nuevo país, nuevo idioma, pero las mismas líneas, el mismo concepto. El Ta-183 tuvo una segunda vida bajo el nombre de Pulki Segundo, flecha en lengua mapuche, un símbolo de avance. Ahora no construía para el Führer, sino para el presidente Juan Perón, que soñaba con convertir a Argentina en una potencia industrial. Las condiciones eran incomparablemente mejores: acceso a recursos, apoyo estatal y, lo principal, libertad para crear sin miedo a los bombardeos. El diseñador reunió de nuevo a su alrededor un equipo de ingenieros, entre los que había tanto alemanes como argentinos, y juntos comenzaron a encarnar la vieja idea en una nueva forma. El Pulki II se convirtió en el primer caza a reacción de América Latina. Su silueta casi repetía el contorno del cuervo alemán: la misma cola alta, las mismas alas en flecha, el mismo estremimiento a la velocidad. Las pruebas causaron entusiasmo. El avión parecía planear al límite de lo posible. En el aeródromo reunía multitudes de espectadores. Para Argentina era un símbolo de independencia, una prueba de que podía crear tecnologías a la par de los líderes mundiales. Pero la historia rara vez da una oportunidad sin una prueba. La tormenta política que se gestaba en el país pronto lo arrasó todo. Después del golpe de Estado en 1955, el proyecto perdió apoyo. Las nuevas autoridades lo consideraron demasiado caro y arriesgado, y la economía del país entró en picada. Los fondos no alcanzaban ni siquiera para mantener al ejército, y el Pulki II se convirtió de un símbolo de progreso en un lujo que nadie más podía permitirse. Varios prototipos quedaron en los almacenes, cubiertos de polvo, con insignias arrancadas, como testigos mudos de un sueño que sobrevivió a 2 países. El propio Kurt Tank pronto abandonó Argentina, sin ver su avión en el cielo de la producción en serie. Pero incluso en esta derrota había algo vivo. Sus ideas volaron de nuevo, dejando una huella en las mentes de los ingenieros que estudiaron cuidadosamente cada curva del fuselaje del Pulki II, y pronto resultó que el cuervo aún no había dicho la última palabra. Su imagen, como una sombra del pasado, ya se estaba trasladando a nuevos planos. Esta vez no en Sudamérica, sino en el este, donde nacía otra leyenda de la aviación. Cuando el polvo de la Segunda Guerra Mundial se asentó y las fábricas destruidas de Alemania se convirtieron en trofeos de los vencedores, comenzó otra guerra silenciosa, por el conocimiento. Cientos de cajas con documentos, planos, detalles experimentales
fueron sacadas por los aliados hacia el este y el oeste. Entre ellos estaban los materiales de Focke-Wulf, extraños esquemas, planos de un avión con cola alta y toma de aire en la nariz, con una geometría adelantada a su tiempo. Para la mayoría de los militares, estos papeles eran solo un archivo, pero los ingenieros comprendieron de inmediato. En ellos estaba cifrado el futuro. Los especialistas soviéticos que investigaban las tecnologías alemanas se toparon con el proyecto llamado Ta-183. La máquina que nunca llegó a volar se convirtió de repente en una fuente de inspiración. En Moscú, en los muros de la oficina de diseño Mikoyan Gurevich, OKB-MIG, se trabajaba en un nuevo caza a reacción. Y cuando unos años más tarde apareció el MiG-15 en los salones de aviación, los expertos notaron involuntariamente rasgos familiares: la misma inclinación de las alas, la misma curva característica de la toma de aire, la misma cola levantada en alto. La similitud era tan obvia que algunos lo llamaron coincidencia y otros la continuación de la línea trazada una vez por la mano de Kurt Tank. Ningún historiador ha podido demostrar definitivamente que el MiG-15 surgiera del cuervo alemán, pero la idea en sí se convirtió en un símbolo de continuidad. Las ideas no conocen fronteras, e incluso un país perdedor puede dejar una huella en la tecnología de los vencedores. De hecho, también en Occidente, en los laboratorios de posguerra de EE, UU y Gran Bretaña, los principios aerodinámicos alemanes sentaron las bases de docenas de nuevas máquinas. El Huckeboin, nacido de la desesperación y la falta de metal, sobrevivió a su Reich y a su tiempo. No se quemó en el despegue porque nunca llegó a volar, y precisamente por eso permaneció intacto, un símbolo puro del sueño ingenieril. Sus líneas se repitieron en planos y maquetas. Su silueta apareció en las formas de futuros cazas desde Argentina hasta la Unión Soviética. Así, la historia terminó no con una derrota, sino con una transformación. El avión creado en las ruinas se convirtió en el prototipo de una nueva era, cuando el mundo dejó de dividirse en blanco y negro, en vencedores y perdedores. Todo lo que queda del cuerpo es su sombra, larga como la estela de un motor a reacción y eterna como la idea misma de volar, contra todo pronóstico.